Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta es la dirección de la carta. El mensaje es para la asamblea en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia. La envía el Señor Jesucristo glorificado. Comisiona a Juan el apóstol que escriba su mensaje. Pero había un hermano, cual corresponsal, que iba a recibir la carta y la iba a leer fielmente al pueblo del Señor, congregado en el nombre del Señor en la ciudad de Filadelfia. Cuán importante es tener esta bendición. El Espíritu Santo levanta hombres para ser sobreveedores y apacentar, ser pastores con madurez espiritual, no neófitos. Pero ¿por qué entonces es a una persona escribe al ángel? La palabra ángel es una transliteración, significa mensajero, el mensajero de la asamblea. Ángeles en Apocalipsis, todas las referencias excepto las que están aquí en estos capítulos asociados con las asambleas locales, son seres espirituales, los ángeles escogidos. Pero ¿por qué aquí no lo son sino hombres? Porque está la iglesia en la tierra y son mensajes a la iglesia, y entonces son representados por estrellas en la diestra del Señor, porque los que enseñan la justicia a las congregaciones en público, los que transmiten el mensaje del Señor, enrumban al pueblo de Dios, marcan el rumbo como estrellas fijas que guían a los viajeros en alta mar. Ellos fijan el rumbo, llevan los santos a Cristo por las sendas rectas, por las sendas antiguas. Gracias a Dios por estos hombres. Cuánto se debilita la obra de Dios cuando desobedecemos su palabra y bajamos el nivel y llegan a estar al frente del pueblo de Dios hombres que no son irreprensibles. No es que el Señor no da una segunda oportunidad. Gracias a Dios, en su gracia Él lo hace, pero el nivel de exigencia es necesario que el obispo, el sobreveedor, sea irreprensible. Los siervos, los sirvientes, si son irreprensibles, entonces permítale ejercer su ministerio, su servicio, su diaconado. Dice la palabra de Dios. ¿Qué clave es esto? Entonces, la presentación del Señor, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A diferencia de los 5 mensajes anteriores, a 5 asambleas que se mencionan antes de la asamblea en la Odisea, en las cuales el Señor usa un detalle de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1. Aquí Él no usa nada de esa visión, de la descripción que se da de Él, sino se presenta Él mismo, lo que Él es. Hay 2 atributos y 2 prerrogativas de Él: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y eso nos lleva a pensar en la tempestad, el viento y el mar azotando la embarcación, y el Señor se levantó, se despertó y mandó al viento y al mar: calla, enmudece. Y hubo una gran bonanza. En medio de esta tempestad, uno lee la falla peligrosa, devocional, en la asamblea en Éfeso. Uno ve la asamblea pobre, pero fiel al Señor, aún a costa de su vida, en la asamblea en Esmirna. Uno lee
el mensaje a Pérgamo, a la asamblea en Tiatira, a la asamblea en Sardis, y uno ve la tempestad, la oscuridad, el alma sufre, pero aquí está Él, surge Él, el que puede calmar la tempestad. Gracias a Dios que la asamblea en Filadelfia podía contar con Él, y cada asamblea actual puede contar con Él. Él vive, Él es el mismo y Él tiene control. Gracias a Dios por nuestro Señor. Entonces Él dice: yo conozco tus obras. Y Él dice: tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entremezclado con ese diagnóstico de la condición de la asamblea, lo cual trae mucho gozo al Señor, y Él alaba y recomienda a la asamblea, está asociado 4 bendiciones que el Señor le da. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor quería que la asamblea fuese una asamblea misionera. La ciudad tenía registro de ser una ciudad misionera para extender e imponer la cultura griega y el idioma griego, y había sido exitosa la ciudad. Pero aquí está la embajada del Señor, la asamblea de Dios en Filadelfia, y el Señor quiere que extienda, que busque las almas, que sea misionera, la puerta abierta que nadie puede cerrar. El Señor, a pesar de la oposición tan fiera del enemigo, iba a mantener la puerta abierta, la oportunidad para el evangelio ser predicado. También Él les dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los enemigos del lado religioso, judíos, pero eran instrumentos en las manos del adversario, de Satanás, para atacar al pueblo de Dios. Ellos acusaban a los cristianos delante de las autoridades romanas para que malponerlos, para que los persiguieran por celos religiosos, instrumentos en la mano de Dios. El Señor dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Y entonces también una bendición adicional en relación con esto: muchos de ellos convirtiéndose al Señor, viniendo a la asamblea, humillados hasta más no poder humillarse, postrados sobre sus rostros delante de Dios, reconociendo al Señor como Salvador y Señor, y a esa asamblea como el verdadero pueblo del Señor. Dice: y reconozcan que yo te he amado. El verdadero pueblo de Dios. Esa es una bendición. La estaremos viendo hoy en día, en estos tiempos de confinamiento, de pandemia, muy adversos. No podemos congregarnos por meses, y aumentando los contagios y las muertes aún dentro del pueblo de Dios. Somos afectados, pero estamos viendo esta bendición. ¡Oh, qué bendición! Y también, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Qué bendición! El Señor no lo iba a dejar cuando viniera para el arrebatamiento de su pueblo, de esta dispensación. No así con la llamada iglesia en la ciudad de la Odisea. El Señor los iba a vomitar de su boca, profesantes, satisfechos en sí mismos, pero en una condición espiritual paupérrima. Y el Señor afuera, tocando la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, esperando una respuesta individual, porque colectivamente estaban en una condición de tibieza espiritual que provocaba el vómito del Señor. ¡Qué tragedia! Una cristiandad profesante que el Señor va a vomitar, no va a llevar al cielo.
no va a reconocer como suya, pero estos no van a pasar por la gran tribulación. Esa segunda parte de la semana 70 de Daniel 9, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, cuando los juicios de Dios van a recrudecerse sobre los moradores de la tierra para probar que son malos, que son obstinados en su pecado, que no se van a arrepentir, que Dios es justo en derramar sus juicios, que el Señor va a conquistarlos guerreando y venciéndolos a ellos al final de los 7 años. Hay una primera parte que es principio de dolores, hay juicios de Dios allí, empezando con el anticristo. Qué maldición sobre este mundo. Pero entonces la segunda parte, la gran tribulación, recrudeciéndose fuertemente, grandemente, los juicios de Dios, concluyendo con la venida del Señor en gloria, Apocalipsis 19. Bueno, yo te guardaré fuera de la hora de prueba. Él va a librarnos de la ira venidera. Y entonces la promesa al vencedor. Él le dice antes, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Y ese es el reto que tiene la nueva generación, la generación actual. ¿Cuáles eran las características en el diagnóstico de la condición de la asamblea? Tienes poca fuerza, sea por poco número de miembros o por la poca influencia pública, importancia en el público allí en la ciudad. La asamblea había guardado la palabra. Obediencia completa, obediencia parcial es desobediencia. Pero cuánto agradó al Señor ver la asamblea obedeciendo su palabra, poniendo atención, temblando ante la doctrina, ante la palabra del Señor y guardándola. Y no has negado mi nombre, congregados en su nombre, reconociéndole a Él como Señor y cabeza. Toda la autoridad, la primacía la tiene Él y el señorío, siendo leales a Él, no al César, no al santo patrono de la ciudad de los paganos allí en Filadelfia, sino leales a Él, costara lo que costara. Oh, qué bueno es ver una asamblea que tiene esta corona. La corona aquí es una corona que tenía la asamblea, que podía alguien quitársela. Y el Señor le dice, retén lo que tienes. En el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento, habrá recompensas del Señor, alabanza, coronas que el Señor dará. Pero aquí es una corona colectiva, una corona que tenía la asamblea. Y entonces dice, retén lo que tienes. Y por eso la promesa al vencedor. Era una asamblea débil, poca fuerza, débil en sí, pero fuerte en el Señor. Qué devoción a Él, cómo ardía su corazón. Su agrado era obedecer al Señor, hacer como habían enseñado los apóstoles, según el modelo que el Señor había revelado a sus apóstoles. Y ahora nosotros lo tenemos por escrito. Modelo antiguo pero vigente, que el Señor quiere ver reproducido en cada asamblea. Lo mismo debe encontrarse en todo lugar donde hay una asamblea que invoca el nombre del Señor. La misma práctica, la misma manera de vestir, la misma manera de complementar los géneros. No igualdad de género, sino complementación, cada género en su rol. Eso todo tiene que ser igual. Un cuerpo plural de ancianos y la vida separada del mundo, no mezclándose con el mundo. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, en contraste con la poca fuerza actual. Y nunca más saldrá de allí, en contraste con la posición en que estamos hoy, fuera del campamento, fuera del mundo, llevando su vituperio. El mundo quiere absorbernos. Yo sé que el local
de la asamblea, forma parte, tiene un lugar de honor en el acervo cultural de la ciudad, pero no la asamblea. La asamblea sigue estando separada, aparte, pero el mundo quiere absorberla, quiere mezclarla. En la unión está la fuerza, para sentirse más fuerte, usando la sabiduría humana. No. El Señor nos ayude a mantenernos separados, sin mucha fuerza en nosotros, pero contando con las fuerzas de Él. Solamente así es que Él derrama sus bendiciones y hay ensanchamiento de la obra, la puerta abierta que nadie puede cerrar y las bendiciones del Señor. Y entonces Él dice, yo mismo voy a escribir con mi propia caligrafía en su frente el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y Él la identifica, la nueva Jerusalén, que desciende, que sale fuera del cielo. No es el cielo. La ciudad de Apocalipsis 21 no es el cielo, porque sale del cielo. El cielo es la morada de esta ciudad. Y allá en Apocalipsis 21 claramente dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es la iglesia del Señor. Pero aquí dice la ciudad de mi Dios, que sale del cielo, desciende del cielo y de Dios, porque Dios es su origen y Dios habita en ella. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! Formar parte de esa ciudad de Dios, ser reconocido públicamente por el Señor como de Dios, como miembro de esa ciudad y mi nombre nuevo. Entonces, en los pocos minutos que me quedan, quiero recordarnos, es necesario que se recuerde en detalles, que se escriba, que las nuevas generaciones conozcan. Tengo aquí, junto con mi Biblia, 2 libros, bueno, 4 libros, pero 2 libros en especial. Uno de don Guillermo William, publicado en 1937, hablando de los 27 años de la obra, en la obra del Señor en Venezuela, y que sí se pudo ver, sí se pudo hacer lo mismo que él había aprendido y practicado en la asamblea que lo encomendó en la ciudad de Toronto, en el Canadá. Ellos pensaban, quizás no se pueda hacer. Él escribió el libro, se puede hacer. La obra de Dios todavía se puede hacer según el modelo de la palabra de Dios, el modelo divino. Y él narra allí de sus trabajos y de los trabajos en los primeros años de la obra en San Felipe y en Yaracuy. Y el libro de don Santiago Seward, 50 años con el Evangelio en Venezuela, es la historia que él escribió hasta 1972. También tengo acá el libro, la obra silenciosa del Dr. Neil Thompson. Preciosa obra, precioso libro, preciosa historia. Y él allí se basa mucho, casi textualmente cita porciones de estos 2 libros que cité primero. No han sido traducidos completos, pero allí en el libro, la obra silenciosa, está parte de lo que escribieron tanto don Guillermo como don Santiago Seward. Y está también la obra en progreso del estimado y respetado hermano Donald Alves, padre. Posiblemente alguno no ni tenga siquiera la obra silenciosa, pero por eso quiero que les recordar el primer contacto que tuvo don Guillermo con San Felipe fue en 1913. Él hizo un viaje misionero exploratorio con don Jorge Johnston. Él describe cómo salieron de Valencia, caminaron, viajaron, cabalgaron en la vía Tinaquillo, San Carlos, lograron llegar
pasar Cojedes, llegar a Portuguesa, Carigua, y en ese viaje misionero tan extenso, tantos centenares y centenares de kilómetros viajando por Venezuela, vendiendo Biblias, Nuevo Testamento, porciones de la palabra, libros cristianos y repartiendo tratados por todas partes que lograban llegar y visitar. Entonces llegaron en ese viaje a Barquisimeto, y entonces en las últimas etapas de ese viaje llegaron una tarde, un atardecer a San Felipe, 1913. Pasaron la noche en un hotel, en una posada, y al día siguiente evangelizaron, pero ya a las 3 de la tarde, entonces partieron rumbo a Nirgua, viajando para allá para también visitar, explorar, evangelizar por primera vez esas partes del estado de Yaracuy también. Y de esa visita él quedó ejercitado y con el deseo de volver para quedarse y predicar en forma, en serie. Fue después del establecimiento de la asamblea en Puerto Cabello, 1916, y la asamblea estabilizarse, estar activa en el evangelio y suficientemente sólida, entonces, y creciendo, aumentando maravillosamente. Entonces él viajó con don Jorge Johnston y un hermano, el primero que creyó en el evangelio en Puerto Cabello, Barbero. Viajaron, él describe con detalles ese viaje. En aquel momento no había carreteras, caminos de tierra, imposible de transitar en tiempos de lluvia, y tenían que viajar tomando un vapor pequeño, y por cierto el vapor se llamaba San Felipe, desde Puerto Cabello cruzando la bahía hasta Tucacas. Entonces él da la fecha, la hora cuando zarparon, 3 de la tarde del 29 de enero de 1919, y fue un viaje muy traumático. Él se enfermó, fue muy duro esa travesía, pero el pensamiento de estar sufriendo privación, penalidades en la obra del Señor y para llevar el evangelio a otros en tinieblas, le sostuvo, le dio fuerza para aguantar hasta llegar a Tucacas y al poner los pies sobre tierra firme. Entonces se sintió mejor y se acabó los problemas. Pasaron la noche en una posada regentada por una dama alemana, y tempranito en la mañana tomaron desayuno típico venezolano: pan de harina de maíz, lo que llamamos arepa, huevo, queso y café. Y ya a las 7 de la mañana estaban embarcados y arrancando en el tren, pequeño tren alado por una locomotora, para correr kilómetros y kilómetros y kilómetros por una especie de bosque virgen hasta Palmasola. Y entonces allá en Palmasola esperar 4 horas para tomar el tren que lo iba a llevar a San Felipe. Entonces, cuando llegaron a San Felipe, pasaron la noche en el Hotel Aurora. El hombre quería cobrarle $1.20 por día, y le regatearon y lograron quitar 80 centavos en cada caso. Y al día siguiente, después de orar juntos, salieron a buscar una casa, un lugar para alquilar. Después de varios tiempos buscando, consiguieron una casa con un buen solar, terreno para levantar la carpa, y alquilaron por $7.20 al mes
y cruzando la calle, arreglaron con una familia para que le cocinara, le preparara su comida. Entonces, enfrentar la evangelización. El ministro religioso en la capilla el domingo, el día del Señor, los atacó, informó y advirtió de la visita de apóstoles del error, hipócritas, mentirosos, etcétera, muchas cosas feas. Y entonces en la día siguiente, esparciendo escritos en contra de ellos, malponiéndolos, hablando muy horrible de ellos, asustando, tratando de impedir que fueran. 20 minutos antes de la hora señalada para empezar la predicación, con mucho temor y temblor, mirando al Señor, abrieron la carpa y Dios le dio triunfo, le dio bendición. Hombres empezaron a entrar. Y cuando don Jorge Johnston se levantó para predicar por primera vez públicamente, proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, en San Felipe, todos los lugares disponibles para sentarse estaban copados y como 200 hombres estaban allí. Don Jorge Johnston estuvo solo una semana. Él salió entonces para el Canadá, para una visita al Canadá de donde eran oriundos, y vino de Puerto Cabello un hombre joven, creyente, que había confesado fe en Valencia, dice don Guillermo, había sido bautizado en Puerto Cabello y tenía bastante ejercicio, tenía ciertas capacidades, habilidades para predicar, y con el tiempo mostró ejercicio por la misma obra del Señor y llegó a estar en la obra del Señor por varios años. Pero don Guillermo le tomó mucho cariño, mucho afecto, le ayudó mucho en la obra del Señor en aquellos años, tanto en San Felipe como en otros sitios que don Guillermo aprovechó para visitar y evangelizar, y fue el primero que predicó en Aroa, el primero que se paró para predicar en Albarico. Imagínense. Pero don Guillermo nunca se imaginó que él iba a ser el instrumento en las manos del diablo para dañar terriblemente la obra de Dios. Don Santiago Seymour narra que él después se casó y le fue de mucha ayuda a él cuando él vino en 1923 a vivir y trabajar en San Felipe. Él posó con él y su señora llamada Elba, y en la casa de ellos fue donde primero se reunió la asamblea mientras no tenían local. Local se empezó a construir por 1924, se construyó más o menos en ese tiempo, inaugurado posteriormente al desvío y al fracaso de este hombre. Se convirtió hasta enemigo del evangelio, de la asamblea, de los obreros. Dios lo llamó y lo llamó y lo llamó, pero él se resistió. Empezó con la codicia, la avaricia, y terminó viviendo una vida salvaje. Y cuando él murió, 1926, los mismos inconversos decían que Dios lo había matado. El Señor lo cortó. Don Guillermo narra que no acostumbraba a ir a cementerio, pero las veces que veía la tumba y los montes, los espinos creciendo, pensaba en las muchas vanidades que hay en el mundo que son capaces de destruir una vida, de hacerla inútil. Y él con
con mucho dolor podía decir, allí estaría yo, si no fuera por la gracia de Dios. Ha habido derrotas. Don Guillermo cita las bodas de don Enrique Fletcher y fijando su residencia en San Felipe, y narra el sábado que bautizaron 24 y entonces se estableció la asamblea, se partió el pan. 100 años hace de eso. Eran tiempos florecientes, pero se menciona también a don Jaime Gunn, ya cuando la asamblea estaba descendiendo, cuando ese hombre que estuvo en la obra del Señor, que fue muy útil, fracasó. 14 volvieron atrás, dice don Guillermo, y muchos fueron tropezados y afectados. Pero don Jaime Gunn ayudó, vivió allí y ayudó. También se menciona a don Heriberto Douglas, viviendo con su esposa. Ellos llegaron a Venezuela solteros. Enrique Fletcher, don Santiago Seward vino a vivir desde 1923 a 1925 y él estaba soltero todavía, y don Heriberto se casó y vivió allí, pero en una visita a Irlanda repentinamente se enfermó y partió. Entonces don Guillermo volvió para cultos cuando pudo volver, y vino don Juan Wells. Don Juan Wells llegó también a Venezuela soltero, después que se casó con la hermana señora Isabel. Entonces él vivió en San Felipe y trabajó, pero por razones de salud tuvo que mudarse, de salud de su esposa, mudarse a Nirgua, donde el clima le favorecía más a su salud. Y entonces llegamos a 1948, cuando don José Milne, los amados, recordados, José Milne y Misiaína, señora Georgina, llegaron con sus 3 pequeños. Ellos habían llegado en 1947, estuvieron un tiempo en Puerto Cabello y después un tiempo en Duaca. Don Enrique Fletcher había tenido que irse a Duaca en ese tiempo anterior, y entonces ellos, los esposos Milne, llegaron para residenciarse. Ya esa es historia más contemporánea y muchos ya conocemos. Ahí están narrados los trabajos de don José y las bendiciones que vio en la independencia, construcción del local, después, años después, en la independencia, por fallas morales, no pudo ver la asamblea, pero gracias a Dios que ya por fin está, gracias a Dios. Y otras asambleas que él vio formada, gracias a Dios, tenemos el reto de mantener eso, seguir las sendas antiguas, gozar de la aprobación y de la bendición de Dios, hasta que el Señor venga por su pueblo.